Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Salese, soy profesora en Ciencias Biológicas, graduada de la Facultad de Agronomía de Azul. Me encuentro iniciando el cuarto año del doctorado y bueno, les voy a contar un poco del avance de mi tesis doctoral. Me dirigen el doctor Bruno Lara y la doctora Mercedes Salvia. Bruno es doctor en Ciencia Aplicada y Mercedes doctora en Ciencias Biológicas. Bueno, el tema de tesis es la dinámica espacio-temporal de los anegamientos en la vertiente sur de la cuenca del río Salado. Recién anteriormente la compañera mostraba la cuenca del Salado, esta es la vertiente sur del río Salado. Y lo vamos a analizar en relación a la variabilidad climática y los cambios de uso del suelo durante 23 años, desde el año 2000 hasta el año 2022. Bueno, a ver si no aprieto cualquier cosa. Ahí está. Bueno, un poco del estado de avance. Fui admitida en el doctorado el 21 de junio de 2023 y el plan de formación fue aprobado el 14 de junio de 2024. A los 6 meses de la admisión fue enviado el plan y ya obtuvimos la resolución. Respecto al plan de tesis, fue enviado a los 2 años de la admisión, el año pasado. Antes de venir a las jornadas envié el plan de formación. Volvió con varias correcciones de especialistas muy pertinentes que sirvieron a la mejora del plan de tesis. Así que bueno, el 6 de mayo de este año tuve la última reunión con mi supervisor, que es Ignacio Villanueva, que también nos hizo algunas sugerencias respecto a lo hídrico muy pertinentes. Así que ya tenemos el visto bueno, estamos esperando la resolución, pero ya está aprobada. Respecto a los cursos, 25 cursos internos, 14 ya están acreditados, 17.5 cursos externos, 16 ya están acreditados. Y por estadías de investigación estoy en espera de acreditar una pasantía que hice el año pasado con mi codirectora, Mercedes Salvia, en el IAFE, Instituto de Astronomía y Física del Espacio de la UBA, donde tratamos de definir una metodología para cumplir uno de los objetivos específicos con imágenes de apertura sintética, que ya les comentaré más adelante. Bueno, aún adeudo el requisito de la publicación indexada y el idioma, que esperemos que salga pronto. Bueno, hablando un poco del problema, los anegamientos, a diferencia de las inundaciones, que son eventos repentinos, más caóticos, los anegamientos son excesos hídricos que pueden estar semanas, meses y a veces años. Está muy vinculada con las precipitaciones y con el nivel freático. ¿Por qué son un problema acá en la llanura pampeana, ¿no? En esta subcuenca de la cuenca del Salado, que es pampa deprimida? Son un problema porque la matriz de la llanura pampeana es productiva. Si nosotros vemos la imagen satelital y hablamos en términos de ecología de paisajes, la matriz es productiva, los parches son como ciudades y los corredores son rutas. La red de drenaje es deficiente, la pendiente es escasa, es del 0,1%. Entonces, por eso es un problema para la productividad, ya que compromete la seguridad alimentaria, ya que representa un porcentaje alto de lo que es producción de grano y carne en Argentina, y además, que no se trabaja en esta tesis, también es un problema de salud, ya que propicia la propagación de vectores de enfermedades zoonóticas, también de la generación de micotoxinas por el género Fusarium, en lo que es el grano, que trae problemas de la salud. Entonces, más allá de ser un problema que afecta a lo productivo, a la infraestructura, por ahí a sectores de la población que viven en estos sectores que sufren estos problemas de los anegamientos, que es suelo saturado de agua de poca profundidad, también es un problema de salud, puede afectar a la salud. ¿Qué tiene de novedoso? Bueno, que combinamos herramientas, sensores remotos, como Landsat, que son sensores pasivos del óptico, y sensores de SAR, que son sensores activos del orden de las microondas. Entonces nos otorgan información diferente a la hora de poder detectar estas áreas anegadas. Bueno, también vamos a entrenar un algoritmo de clasificación, seguramente lo conocen, Random Forest. Vamos a hacer una clasificación supervisada con verdades de campo del dato del Ministerio de Agronomía, Pesca, Ganadería, Pesca y Agricultura. Bien, vamos a trabajar con bases de datos CHIRPS para las lluvias y lo vamos a vincular mediante un índice multivariado cómo se correlacionan estas lluvias con el ENOS, el fenómeno del Niño oscilación sur. Bien, lo novedoso también es evaluarlo y estudiarlo a escala de paisaje, desde la teoría de la complejidad que aborda un problema ambiental, tratando de responder desde distintas disciplinas una misma pregunta.
¿Y qué esperamos saber? O sea, ¿cuál es esta pregunta? Bueno, ¿cuál es el patrón de los anegamientos en estos 23 años? ¿A qué responden? ¿Y cuál es la interacción clima-suelo? O sea, el factor abiótico y el factor biótico, ¿no? El uso del suelo y el clima. Bueno, acá hay una imagen de la cuenca, que hoy la cuenca de la compañera iba como más para arriba, acá está el río Salado, y esta es la vertiente sur. Toda esta parte es súper llana, tiene muchos problemas de anegamiento, sobre todo cuando las precipitaciones se intensifican. Y estos son los únicos positivos que tenemos en el área de estudio, que es las sierras de Tandil. Bueno, nuestra hipótesis es que el reemplazo de pastizales por agricultura extensiva en interacción con el aumento de las precipitaciones durante las fases del Niño incrementa la extensión y frecuencia de anegamientos. Esa es nuestra primera primicia. La metodología prácticamente es cuantitativa para poder describir, o sea, poder cuantificar para poder describir con esos números. Vamos a procesar series temporales Landsat y Sentinel, que Landsat tiene una resolución de 30 metros, Sentinel 10 metros. Algo que no mencioné es que el área de estudio son 41.000 kilómetros cuadrados, es una escala regional, es bastante amplio. Vamos a calcular índices espectrales para detectar las áreas anegadas, la clasificación supervisada y la última, el balance hídrico simplificado, que lo vamos a hacer en una cuenca piloto porque no hay estaciones meteorológicas con datos de nivel freático en toda esta región. La verdad que tenemos la suerte de que está el ILIA, no porque estén las chicas acá, de que hay datos, es una cuenca muy monitoreada y hay una base de datos interesante que podemos usar y se puede hacer este balance hídrico para, además de estudiar las precipitaciones, bueno, la Q acá que es la correntía, que es muy poco, por la baja pendiente, poderle darle un poco más de valor a lo que es la evapotranspiración, ya que representa la salida de agua en estos sistemas tan llanos, casi el 80% según algunos trabajos. Entonces, poder estudiarlo en un balance hídrico simplificado le daría como una vueltita más a la tesis en lo que estamos estudiando. Bien, respecto al equipamiento de experticias, una buena computadora con una buena RAM para poder procesar todo esto. Almacenamiento para las imágenes, ya que un mosaico de una imagen de Sentinel-1 pesa entre 5 y 10 gigabytes, es bastante. Y bueno, después plataformas de software libre como el Snap de la ESA, QGIS, R y Google Earth Engine. Bueno, algunas de nuestras hipótesis específicas, de las cuales derivan nuestros objetivos específicos, es que los sensores remotos de microondas complementan la detección de áreas anegadas a partir de sensores ópticos. Un poco los sensores de microondas surgen por las limitantes que tienen los sensores pasivos, lo óptico, ¿no? Ya que no depende de que esté de día para captar lo que se refleja en la Tierra, ya que los sensores de microondas liberan pulsos de energía electromagnética y depende de cómo interactúa con la superficie, el tiempo que tarde en volver, es la imagen que se obtiene. Funciona completamente diferente al óptico. Entonces, bueno, tratar de entender de forma exploratoria cómo se complementan y previamente probar distintos índices para detectar áreas anegadas. Estos NDWI son índices de agua, es como destacar las masas de agua del resto de la cobertura. Vamos a probar dos índices que utilizan distintas bandas espectrales, están normalizados, dan valores de -1 a 1, y después la segmentación del histograma de la banda Swift. Bien, otra de nuestras hipótesis específicas es que cuando estamos bajo el Niño, las precipitaciones aumentan en el cono sur de América, específicamente en esta cuenca. Entonces vamos a caracterizar las precipitaciones y evaluar su asociación con el Niño mediante este índice multivariado de Lennos. Bien, después, otra de nuestras hipótesis es que la dinámica de los pastizales está determinada por la agriculturización, por el destino de área agrícola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Caracterizar los patrones de cobertura y usos del suelo en estos 23 años. Y por último, tratar de combinar toda esta información de una manera más integrada para estimar el impacto y para conocer su interacción. Bueno, algunas de las actividades que derivan de estos objetivos específicos. El cálculo de las variables, que ya lo hicimos, básicamente aplicamos el NWI y tratamos de ver con la imagen en composición en color real, en RGB, bueno, a ver, el índice me detecta tal área negada, ¿es cierto? ¿Qué me está detectando? Poder evaluar visualmente eso, que lleva varias horas de compu, porque como era una región bastante amplia. Nos quedamos con el NDWI de GAO, que usa el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta.
Bueno, para enmascarar los cuerpos de agua permanente, porque en la llanura pampeana tenemos lagunas, y no son áreas anegadas las lagunas, usamos un producto de un paper de Peque et al. De 2016, que enmascara estos cuerpos de agua permanente. Como que los enmascara para no tomarlo como área anegada. Bien, esto está en proceso, que es el cálculo de la superficie anegada y la frecuencia de anegamiento en relación al óptico, porque el NWI de Gao funciona bien, pero no es perfecto. Confunde el dosel de las hojas de los árboles, de los montes, con las áreas anegadas. Entonces, bueno, en principio dijimos, bueno, con un DEM lo sacamos. Tema que los DEM en la llanura no funcionan muy bien. Después, con una compañera de Lilia, con Aile Golin, me dijo, ¿por qué no usas una herramienta de geoformas? Me dice por ahí. Tampoco funcionaba bien porque era medio inferencia, no era realmente detectar los árboles y sacarlos del estudio. Y después, charlando con Bruno, hay un producto de Meta, ¿no? Todos conocemos Meta, que es lo que tienen Facebook, Instagram, que es con una IA y que valida los datos con LIDAR, con una resolución de 1 metro, entonces podemos captar el canopeo de esos árboles y poder enmascararlo en el análisis. Entonces, bueno, esto es bastante reciente, por eso está en proceso de los mapas de anegamiento. Bien, después, con las imágenes Sentinel-1 GRD, que es Ground Range Detected, que están de 2015 en adelante, porque el satélite fue lanzado en órbita en octubre de 2014. Está en proceso porque nos encontramos con algunos errores en el catálogo de las imágenes que ya les mostraré. Y bueno, la idea es hacer detección de cambios con las imágenes de Sentinel, para, ante un evento de precipitación, hacer la detección de cambios y observar esas áreas anegadas. Y bueno, después comparar entre sensores. Bueno, respecto a las lluvias, estamos procesando los datos CHIRPS, las precipitaciones anuales, mensuales, y correlacionarlo con el MEI, que tanto, o sea, si está el niño, está la niña, se correlaciona con las lluvias que hubo acá. Por el momento lo hicimos anualmente, hay una correlación positiva débil, ahora habría que ver mensualmente si se aprecia mejor ese fenómeno. Bien, respecto a la dinámica de los pastizales, las coberturas, estamos limpiando la base de datos de los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que son polígonos, son capas vectoriales, en donde obtenemos datos de cobertura de la fina y la gruesa, ¿no? Cultivo de invierno, cultivo de verano. Entonces ahí observamos, bueno, depende de lo que hay en la fina, depende de lo que hay en la gruesa, doble cultivo o cultivo simple o pastizal o pastura perenne. Entonces estamos haciendo una limpieza de esos datos para poder clasificar con la clasificación supervisada del Random Forest, una clasificación de suelo más específica. Porque hay productos de suelo, ¿no? Como Map Biomas Pampa, por ejemplo, que indican estas áreas que tienen destino agrícola, pero no habla bien de la dinámica de esos cultivos. Y más acá en el territorio de la llanura pampeana, también sucede que depende si vienen años secos o años húmedos, es capaz que tenemos un humedal, que en años secos el humedal no se ve, y tenemos cultivo arriba, y después tenemos años húmedos, y tenemos el humedal con el borde que pasó la cosechadora y el rastrojo al costado. Entonces depende, la variabilidad climática es el uso también que se le da al suelo, y ahí queremos rescatar información. Bien, no hay datos de todas las campañas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, con la firma del NDVI, el índice verde, poder digitalizar los polígonos, estos mismos polígonos que tenemos de datos, en años que no tenemos campaña y no tenemos datos, para poder ver la firma espectral de NDVI y depende de la curva poder inferir si hay doble cultivo o no. Por ejemplo, si hay 2 curvas, 2 picos de NDVI en el año, podemos decir que hubo un doble cultivo. Si hay un pico más en verano, podemos decir que es un cultivo de verano. Si es más estable, bueno, tal vez es un pastizal o un potrero o una pastura perenne. Bien, y lo último que nos queda, que sería integrar un poco toda esta información de las lluvias, detectar diferentes periodos de acumulación para ver cuál es el que explica mejor la magnitud y ocurrencia de los anegamientos, explorar el balance hídrico, que acá, bueno, vamos a ir a molestar a los de Lilia para que nos ayuden, y bueno, el impacto combinado de los anegamientos con modelos mixtos. Esta tesis tiene un abordaje interdisciplinario, porque la pregunta, o sea, esta problemática de los anegamientos es mediante un enfoque sistémico. Tratamos de responder esta pregunta mediante distintas disciplinas que por separado no podríamos hacerlo. Obviamente no tenemos
cada integrante de nuestro equipo tiene esta profesión, por lo tanto no es interdisciplina pura, pero tratamos de tender a eso. ¿Cuál es el impacto? Bueno, generar información y metodologías de base para que sirva a los agentes de gestión del territorio. Nosotros no vamos a hacer gestión del territorio, pero sí podemos propiciar información o traducirla, decodificarla para que se entienda el funcionamiento de este ecosistema. Impacto positivo, bueno, en general, a la comunidad en general, ya que Argentina va a seguir produciendo grano y carne, y bueno, ¿cómo lo hacemos de una manera más sustentable sin romper todo, básicamente? Bien. Otras actividades afines, bueno, a lo largo del doctorado nos hemos vinculado con otros ecólogos, con otros biólogos, con otros profesionales que se interesan en trabajar con los tipos funcionales de ecosistemas, por ejemplo, y compararlos, cómo es el sistema de Tandil, cómo es el área de confluencia, por ejemplo, el área metropolitana, y meter distintas variables, lo urbano, áreas de vulnerabilidad social. Entonces poder trasladar nuestras metodologías a otros objetivos también nos da información y es parte de este proceso doctoral que es tan enriquecedor. Y a nivel más local, ahora estoy siendo parte de un proyecto, de un convenio que se están básicamente poblando con vegetación nativa islas de calor que se forman en Azul. En Azul, yo vengo de Azul, hay barrios nuevos, se ha expandido bastante lo que es la periferia, y no hay tanto metro cuadrado de verde por habitante. Entonces la idea es poder solucionar esto de una forma verde, con vegetación, básicamente con vegetación que sea de la zona y que no necesite tanto cuidado. Así que también usamos sensores remotos para esto. Y acá están las dificultades. Cuando nosotros íbamos a trabajar con la Sentinel-1 GRD, la idea era hacer detección de cambios. Y bueno, el tema es que cuando abrimos el catálogo en Google Earth Engine nos encontramos con estas líneas negras de Data Number, no hay dato. Esto es porque, bueno, la adquisición de la imagen, estos son 6 imágenes juntas, es un mosaico de imágenes. La costura de una imagen con otra no tiene dato, entonces se ve así horrible y desesperante, y bueno, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, parte de la pasantía con mi codirectora fue sentarnos codo a codo a ver cómo lo solucionábamos. Y bueno, después de 15 días de trabajo pudimos elaborar una metodología para llegar a este mosaico. Después la limitante fue la computadora, ¿no? Que bueno, las del IAFE no son las mismas que tenemos aquí en Azul. Pero bueno, se pudo lograr, y si alguien necesita usar estas imágenes, se las puedo compartir o le puedo compartir el flujo metodológico, porque cada autor las procesa diferente. Yo me metí en foros, me metí en distintos espacios y el flujo metodológico es distinto. Entonces yo prefería hacerlo con mi codirectora, que es la que trabaja con esto específicamente. Bueno, algunos cursos de posgrado relevantes. Comunicación científica creo que fue uno de los cursos que más me ayudó a situarme en tiempo y espacio en donde estaba, qué hacía, cómo concretar una idea metodológicamente rigurosa. Y nada, también una frase que me quedó de Martín es no sos el paper, cuando te bochan de alguna revista o algo por el estilo. Así que me sirvió mucho para también familiarizarme con este proceso. El análisis multivariado de datos, para quienes trabajamos con matrices de datos inmensas, poderle dar un significado y no del que solo conocemos, sino que hay un montón de formas de probar la naturaleza de los datos y observarlos, no seguir una receta, sino tener herramientas como para probar qué nos dicen esos datos. Sustentabilidad y desarrollo sustentable, donde entendemos los problemas ambientales como dentro de la complejidad que aborda y el recorte que tenemos que hacer para estudiarlo. Y bueno, después más específicos, este de mi codirectora, este de mi director, procesamiento de imágenes, entender un poco la hidrología, porque más allá de que se estudia a nivel de ecología de paisaje, estamos estudiando una respuesta hidrológica del paisaje, que son los anegamientos. Entonces, aprender de hidrología fue clave y sigo aprendiendo. Sobre los humedales, ¿no? Gran tema de los humedales acá en la Llanura Pampeana. Y bueno, introducción a la programación, ya que ingresar a las bases de datos o trabajar con los datos que hacemos es mediante la programación. Así que fue un gran desafío aprender a programar. Y acá algunas imágenes emblemáticas. Estas son las áreas anegadas, que como vemos, cómo funciona un ecosistema no entiende de alambrados ni nada por el estilo. Acá lo que vemos, estos poligonitos, no sé si se llegan a ver, son todos poligonitos donde están las verdades de campo, entonces
acá acá hacemos este código para decir, bueno, ver si es doble cultivo, cultivo simple, pastura. Ahora estamos trabajando con esto. Este mapita fue presentado en un póster de un congreso de ecología de paisajes, en donde, bueno, acá esto amarillo que se ve son los cuerpos de agua permanente que les conté previamente que eliminamos del estudio. O sea, con eso lo detectamos y lo enmascaramos. Acá se ve el NDWI de GAO, el de SU, creo, acá, el de SU, y lo de la banda SUI. Nos quedamos con este porque el de SU más que nada marcaba un poco lo mismo que el JRC, como que marca más bien cuerpos de aguas libres. La SUIR sobreestimaba, porque es muy sensible a la humedad, entonces sobreestima. Y el de GAO nos pareció el más pertinente porque después, volviendo a leer el paper de GAO de 1996, este índice no fue hecho para detectar áreas anegadas. Fue hecho con el objetivo de poder detectar las variabilidades de agua entre el contenido de agua en la vegetación. Entonces acá nos viene bárbaro porque los anegamientos son agua de poca profundidad que está como o con cultivos en el medio o con vegetación semisumergida, pero tampoco son humedales, entonces no tenés juncos, no tenés altura. Entonces, bueno, sirve bastante bien. Tenemos este problema de los árboles, pero bueno, lo estamos solucionando. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo trabajamos en consola con el Google Earth Engine, la serie de precipitaciones, cómo lo correlacionamos con el MEI, que como les mencioné anteriormente, las precipitaciones anuales se correlaciona positivamente, pero muy débil, así que ahora toca encontrar ese periodo, esa ventana móvil para analizar las precipitaciones mensuales y correlacionarlo con este índice. Bueno, los anegamientos los estudiamos dentro del periodo de abril y julio. ¿Por qué? Porque es cuando menos temperatura hay acá. Estamos en otoño-invierno. La salida de agua en estos sistemas es más vertical que horizontal porque no hay pendiente. Entonces, si nosotros lo haríamos en verano, la temperatura nos estaría afectando a la transpiración directa del agua del suelo. Por eso lo estudiamos en este periodo, ¿sí? Porque la temperatura no regula tanto esta evapotranspiración. Además, nosotros queremos testear el rol de la vegetación, que son como los pastizales, en este caso, que es la vegetación nativa de la llanura pampeana, como estas bombeadoras de agua de nuestro sistema que se están reemplazando bastante rápido, digamos. Bueno, acá se ve una imagen en composición RGB, color real, de Landsat, que se ven algunos bachecitos blancos, por ahí con el fondo blanco no fue lo mejor, pero es por las nubes, que es la limitante que tiene el óptico. Abajo vemos el mosaico hecho con Sentinel-1, que bueno, esto llevó meses lograr hacerlo, por el poder de cómputo y por el armado del mosaico y por el testeo de distintos filtros de speckle, que es el ruido que tiene la imagen. Hasta llegar a esto fue bastante trabajo. Acá podemos observar los cuerpos de agua permanente que están en rojo, por ahí no se observan bien, y acá tenemos un zoom donde vemos en violeta el índice de GAO, la detección de cuerpos de áreas anegadas, y si vemos alrededor se ve como más oscuro, y eso es suelo saturado también de agua, que no lo llegamos a captar con este índice, con estas bandas espectrales, pero sí lo logramos lograr captar con Sentinel-1. ¿Por qué? Porque es básicamente por las propiedades dieléctricas de los materiales. El agua tiene una constante dieléctrica muy elevada, entonces por cómo interactúa con la microonda, nos da mucha más información que o sea, no es que es mejor, simplemente se complementan. Entonces el objetivo ahora es ver en qué medida se complementan, cuánta información extra me da, que en eso estamos. Y bueno, eso es todo. Y si tienen preguntas, bienvenidas sean. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ahí, Pancho. Hola, Sofi. Hola, Pancho. Muy linda la presentación. También, como decía anteriormente, mucho trabajo se ve. Así que felicitaciones por eso. Un poco en relación a los anegamientos, mi pregunta es, ¿desde cuándo está Sentinel-1, que es SAR? ¿Desde qué fecha tenemos? ¿2015? Sí, tenemos de octubre de 2014, que empezamos de 2015, hasta donde termina el periodo de estudio, que es 2022. ¿Y vos tenés anegamientos desde esa fecha hasta la actualidad o lo haces temporal o lo haces en esa fecha de abril? Claro,
la idea es obtener, por ejemplo, un mapa anual de anegamiento que sea como la mediana de ese periodo, de abril-julio. Está. Sí. Yo pensando en relacionarlo con precipitación y con los cambios en coberturas que ves, capaz que encontrás respuestas diferenciales Sí. de esos anegamientos, temas que tal vez tenés que tener un buen periodo de detección de esos anegamientos para mostrar bien contrastes entre diferentes matrices productivas, lo que decís vos, de diferentes configuraciones del paisaje. Pero eso Sí. estaría buenísimo. Más que nada la respuesta de la precipitación y diferenciando por coberturas. Claro. Diciendo coberturas como diciendo cómo es el entramado productivo. O sea, ahora es más agricultura, como decías vos, pero pensando en el pasado, un poco 20 años más atrás, posiblemente eso era diferente. Entonces, pensando en eso, uno tal vez esperaría una respuesta diferencial. También la dinámica, tenés un cierto escurrimiento superficial. Sí, hay algunos papers que mencionan que particularmente en esa zona, o en la zona más hacia el este de la región pampeana, los escurrimientos, el agua está menos tiempo en el paisaje. Sí. Entonces, también es difícil detectarlo. Pero bueno, nada, felicitaciones. Sí, por eso la idea de hacer un balance hídrico, aunque sea una cuenca piloto, como para después, bueno, no poder analizar toda la región, pero sí en la cuenca del Arroyo del Azul para poder observar esa variable. Así que sí. Gracias. Buenas. Primero de todo, felicitaciones por el avance. Gracias. Ya me recuerdo la primera vez que nos vimos con todo el lío que tenías con la SAR y la clasificación. Con la SAR. Con la clasificación de los cuerpos anegados. Primero una salvedad. El usar el CHIRPS, ahora está la versión 3. Sí, lo vi. Y estoy trabajando yo con eso. Y para tu cuenca, que es más regional, tiene resultados, podría decirse, aceptables, pero sigue subestimando evento de precipitación. Más que en tu zona, llueve más de 1000 milímetros. Sí. En la sección mía, más que nada, que si quiero estudiar eventos puntuales de más de 20, 30 milímetros, lo subestima por 10, 15 a veces. Entonces hay que tener consideración de eso y podría ser un consejo, ¿no? Sí. Tómalo, déjalo. Por ahí, como tienen las estaciones del Lilia. De Lilia acá. Podrías tomar una región y para saber, bueno, cuando hagas el balance y todo eso, saber que el CHIRP, el B2 o el B3, cual sea el que uses, va a tener cierto grado de error y va a subestimar, aunque lo tomes mensual, va a subestimar igual. Va a tener cierto error. Entonces estaría bueno que lo agregues en el análisis, como poner un asterisco. Sí, justamente, bueno, la base de datos del IREDA, ahí también hay datos de precipitación, entonces estaría bueno poder armar una matriz y ver, bueno, cuánto se ajusta. Así que sí. Bien. Y después la segunda, por ahí una posible solución, lo que se hace, yo no trabajo cuerpos de agua, ¿no? Pero desde el aprendizaje supervisado, puedes hacer un merge entre Sentinel-1, no sé si Landsat, pero sí Sentinel-2. Entonces después hacer la clasificación supervisada con los dos a la vez. Bien. Por ejemplo, para cultivos, por ahí ha demostrado que hace cierta mejoría y quita un poco de errores en el tema de los falsos positivos o los falsos negativos. Entonces, bien, por ahí, por ese lado, podría ayudar. Pero vas a tener que mapear muy bien cuál es anegado y cuál no lo es. Claro, hacer una binarización bien hecha. Claro, porque lo que tiene GAO o cualquier NWI, cual sea la fórmula que uses, a veces la respuesta espectral se confunde con el SWIR, la banda que usa, la 1, la 2, lo que sea. Entonces hay que tener un poquito de ojo, pero por ahí una clasificación y empezar, o si no también lo que va a hacer es segmentar los árboles o lo que sea el problema que tenés de vegetación, quitarlo dentro de la cuenca. Los caminos, quitarlo, empezar a quitar posible ruido que te moleste después a la hora de la clasificación, porque si después la respuesta espectral es entre el anegado y algo que es muy parecido, sobre todo en la condición de borde de ese pequeño anegamiento, entonces por ahí va a ayudar. Bien.
nada, ideas. Bien, gracias por la sugerencia. Muchas gracias. Más que nada un comentario. Gracias por el trabajo, muy, muy interesante. Lo que quería compartir es que tendría que hacerte la misma pregunta que le hice a Camila, porque, digamos, en términos comparativos, este punto de cómo cambió el sistema del preproceso de agriculturización pampeana al día de hoy, digamos, ¿no? Entiendo que los dos trabajos tienen algunos puntos en común, sí, pero solamente quería, entiendo que esto es probablemente más sencillo de comparar con métodos relativamente parecidos por el uso corregime, veo que estás diciendo que sí, por el uso de las imágenes satelitales, que sí, no es la misma la disponibilidad en los años 70 que ahora, seguramente, pero creo que es más posible por lo que entendí de los procesos de hidratación hídrica. Así que quería valorar esto como información educativa, porque nosotros venimos analizando el sistema hace años y compartiéndolo en clases, y todo esto aporta información fina del nivel de cambio que tenemos. Me parece también con un valor educativo enorme. Gracias.